Hola a todos, bienvenidos al webinar del SLXD de Sure. Mi nombre es Luis López, soy especialista de audio en IAR Pro ES, especialista en RF también. Y hoy veremos en detalle este interesante y versátil modelo de Sure. Intentaremos verlo en todos sus aspectos y, bueno, este será un poco el contenido que tendremos hoy. Primero haremos una descripción del producto, ¿de acuerdo? Veremos características, veremos un poco todo el ecosistema que le rodea. A partir de ahí haremos un pequeño apartado para casos de uso y ejemplos de configuración y demás, y ya nos pondremos a configurar el sistema. Hablaremos de las partes más importantes del menú y luego veremos cómo podemos montar este sistema SLXD, ¿de acuerdo? Después, un breve apartado simplemente cómo ver, cómo poner las selecciones correctas para intentar evitar interferencias y demás. Y algunas páginas que creo que pueden ser interesantes tenerlas en favoritos porque nos pueden ayudar en muchas cosas. Al final de todo del webinar dejaremos como 15-20 minutos para resolver todo tipo de cuestiones, ¿vale? A través del chat. Y bueno, espero que sea interesante y al final, como digo, abordaremos todas las preguntas. Las podéis apuntar ya por el chat o guardároslas y en el tiempo del final, en el último punto, pues las vamos viendo. Haciendo una poca introducción a Sure y en colación a la celebración de los 100 años de Sure, que se celebran este año, un poco creo que es interesante que podamos ver, esta fue la primera correspondencia que hubo a nivel interno, ¿de acuerdo? En Sure, entre departamentos, donde Ben Bauer, ingeniero de desarrollo de Sure, propuso sustituir el cable de micrófono por un enlace de radiofrecuencia. Al final le preocupaba un poco la Comisión Federal de Comunicaciones, algo que todavía nos suena y que todavía sigue siendo a veces alguna... Nos preocupa a todos cómo está la normativa y qué va a pasar en el futuro y demás. O sea que, bueno, esto es algo que lleva pasando desde el primer planteamiento de hacer un inalámbrico. Y bueno, estos realmente fueron el primer micro, fue el Vagabond, y estos son algunas imágenes de aquella vez, igual que un poco la publicidad. A partir de aquí, y pues 60, 70 años más tarde, llegamos al SLXD y vamos a intentar, como digo, hacer ahora una breve descripción de todos los equipos, características del SLXD. Hubo novedades la semana pasada con respecto a este modelo y también las veremos y veremos cuáles son los beneficios que nos van a aportar estos nuevos dispositivos. Un poco una visión general. ¿Dónde está el SLXD? Es un equipo que está en la banda de UHF, tiene modulación digital, ¿de acuerdo? Y bueno, si este fuera todo el portfolio de Sure, pues más o menos, digamos, que es un equipo muy versátil, muy sencillo de utilizar, pero que ya es un equipo que nos va a ofertar una seguridad a nivel de RF y una calidad de audio muy buenas. Viendo características del sistema, aquí sobre todo lo que me gustaría puntualizar es que se va a caracterizar por 3 puntos claves. Uno va a ser la señal clara, libre de interferencias que vamos a tener. Vamos a mantener unas señales muy estables en nuestro rango de trabajo. La calidad de audio superior, audio Sure, ¿de acuerdo? Donde, bueno, prima la calidad de audio, como siempre me gusta decir, lo importante en un micrófono es la calidad de audio. Y luego, por supuesto, su estabilidad en cuestión de RF, que confiemos plenamente que nos puede cubrir cualquier evento sin darnos ningún susto. Y digamos que el tercer punto clave que vamos a tener es una configuración muy fácil. Vamos a encender, vamos a sincronizar y prácticamente ya estamos. Veremos alguna herramienta que nos va a ayudar a esto, como la configuración de frecuencia guiada, donde nos irá diciendo qué tenemos que hacer bajo un menú y será como un wizard, un siguiente, a no sé qué, siguiente, a no sé qué, y nos indicará claramente. Todo esto será lo que iremos viendo ahora. Si hablamos de audio, de rendimiento de audio, la respuesta en frecuencia de 20 Hz a 20 kHz
Pongo un asterisco porque también depende mucho, evidentemente, de la cápsula que le pongamos. Pero digamos que lo que es la transmisión de RF nos va a permitir todo esto. Audio digital 24 bits, va a tener un rango dinámico de hasta 120 dB, una latencia de poquito más de 30 milisegundos, tiene un limitador de RF para evitar la distorsión de los picos, para la pérdida de señal, y luego vamos a tener una salida en XLR. Veremos que habrá alguna salida digital en los nuevos y una salida de un cuarto, el TRS. ¿De acuerdo? Y veremos en qué podemos utilizar cada uno de ellos. El XLR vemos que tenemos, digamos, el nivel, lo que llaman nivel de línea y el nivel de micrófono. ¿De acuerdo? En rendimiento inalámbrico, o sea, no de rendimiento inalámbrico, como digo, modulación digital, propiedad de Shure, varias opciones de banda de frecuencia que pueden abarcar desde 470 a 938. Evidentemente hay rangos de frecuencia que no lo permite la normativa, estos no los saltaríamos. ¿Vale? Aquí ahora mismo la normativa está hablando y los más normales es entre 470, aquí en Europa 470, 694. Y luego hay un gap entre 823 y 832 y 863 y 865 que también podremos meter. La banda que está por 938 aquí en Europa no la utilizamos. Son rangos de 44 megas. Ahora también puntualizaremos un poquito esto, donde nos pueden llegar a caber hasta 32 canales. Es decir, que en un canal de TDT de 8 megas perfectamente podríamos meter 12 canales. Evidentemente depende mucho del espectro radioeléctrico. Hablar de cuánta distancia nos puede dar un micrófono inalámbrico depende de muchas cosas. Siempre se dice en condiciones ideales podríamos llegar a 100 metros. Condiciones ideales es visión entre antenas, que haya una visión directa, etcétera, etcétera. Pero bueno, vemos que ya el rango de operación es de un equipo que con un rendimiento muy, muy superior. En esto tiene mucho que ver la potencia de RF. Podremos tener dos potencias, 10 milivatios y 1 milivatio cuando queremos hacer cositas en salas más pequeñas, incluso que no queremos meternos de una sala a otra, pues 1 milivatio pues es más que de sobra. Siguiendo un poco con el rendimiento inalámbrico, el diversity que tiene es el switching, el Predictive Antenna Switch, ¿de acuerdo? Utilizamos BNCs para la conexión de antenas, un BNC estándar, y como veremos más adelante va a ser compatible con cualquier accesorio UHF que tengamos de cualquier micro o de cualquier otro modelo que tengamos de RF. Algunas características interesantes adicionales, pues en la que tenemos opciones de batería, podemos poner batería o pila AA sin necesidad de ningún adaptador ni nada. Y luego también para ciertas cosas puede ser interesante que admite comandos TPCI, ¿de acuerdo? Si buscamos los command string es el XD en internet, nos saldrá un poco todos los comandos con los que son compatibles el SLXD. Por lo tanto, para ciertas instalaciones sobre todo probablemente pues puede ser interesante, puede ser muy interesante. Digamos que estas son las características generales, tanto de audio como de RF, que tenemos en el sistema. Yéndonos ya un poco más al detalle, en los receptores, ¿de acuerdo? Podemos ver que el primer receptor que tenemos es el SLXD4. Este es un receptor sencillo de un solo canal. Tenemos un menú LCD con un botón giratorio, vamos a tener XLR, vamos a tener la salida TRS, ¿de acuerdo? Y vamos a poder medir el tiempo de que nos queda de nuestro transmisor. Si utilizamos batería va a ser en horas y minutos, si lo hacemos con pilas va a ser por segmentos, 5 segmentos está lleno y así irá disminuyendo. Vamos a tener una conexión, de acuerdo, de Ethernet. Veremos que una de las utilidades es que vamos a poder hacer una configuración multicanal. Configurando un canal, todos los demás que estén en red se configurarán automáticamente. Nos va a aceptar comandos de control de terceros, como hemos visto, actualizaciones de firmware, conexión con Workbench, etc. ¿De acuerdo? O sea que, bueno, creo que esta conexión de Ethernet puede ser muy interesante. Luego la construcción es de metal, ¿vale? Y tiene el kit de montaje en rack incluido.
Concretamente, este modelo de receptor no tiene vías, es decir, nuestras entradas de antena no están dando alimentación vías, por lo tanto, veremos cómo podemos alimentar, o sea, podremos poner o directamente antenas pasivas, o si vamos a poner antenas activas, veremos qué es lo que tenemos que hacer. Este sería el sencillo. El doble son 2 canales en una unidad de rack, ¿de acuerdo? Digamos que las características son prácticamente lo mismo, tampoco tiene vías y, por ejemplo, ya vemos que podemos meter hasta 10 canales con un splitter, un distribuidor de antena. Veremos en la parte de montaje cómo podemos hacer todo este montaje. Estos son los 2 receptores que hay hasta ahora, sencillo y doble. Ahora nos vamos a ir, o lo que salió la semana pasada han sido nuevos receptores cuádruples. Un receptor cuádruple sencillo, o sea, normal, y otro receptor cuádruple, o sea, con salidas, digamos, analógicas, y luego hay un receptor cuádruple con salidas Dante. ¿De acuerdo? Que para ciertas instalaciones la verdad es que puede venir muy bien, puede simplificar el cableado y la integración pues va a ser fantástica. Si nos atenemos a esto, vemos que realmente tener en una unidad de rack 4 canales pues nos va a reducir el espacio de almacenamiento, nos va a requerir menos accesorios, la instalación y cableado va a ser siempre mucho más sencillo, mejora la gestión, como hemos dicho, y la sincronización de las frecuencias, podremos tener canales para redundancia. Vemos que para tener esos 4 canales necesitaremos 2 espacios de rack de los dobles, o incluso, si nos vamos a equipos sencillos de un solo canal, necesitaríamos 4. Y si pusiéramos un splitter de 5 que admitía 5 receptores, con un splitter solo añadiríamos estos 4 canales. Sin embargo, con un cuádruple ya veremos que el rendimiento que nos va a dar con un splitter es mucho mayor, ¿de acuerdo? Sería el splitter me admite 5 dispositivos de 4 canales cada uno, podría hacer 20 canales con un solo splitter y con 2 antenas, lo cual creo que es bastante interesante. Alguna de las el que no tiene Dante, el receptor cuádruple normal, digamos que es el SLXD 4Q Plus. ¿De acuerdo? Y algunas de las características que tiene, los 4 canales que hemos visto. Otra de las cosas nuevas que han salido en estos equipos es el amplio rango que tenemos de RF. Podemos llegar hasta los 138 MHz, es decir, vamos a poder disponer de 4 rangos diferentes o de 4 transmisores con rango diferente por cada unidad de rack. Esto nos va a simplificar mucho y nos va a permitir el manejo de un stock y de unos equipos mucho más versátil. Hablaremos de ello más detenidamente. Se hereda también de la serie ULXD, el audio zooming, donde tú puedes coger y en vez de tener 4 canales por separado, estos 4 canales puedes sumarlos de diferentes maneras. Lo explicaremos más detenidamente. Aquí ya vemos que vamos a tener una cascada de RF, podremos hacer cascada de un receptor más, ¿de acuerdo? Por lo tanto, sin necesidad de splitter, podremos tener hasta 8 canales. Esta entrada de BNC ya sí que tiene vías, tiene corriente de vías, por lo tanto ya sí que podemos poner directamente antenas activas. ¿De acuerdo? Y las salidas que vamos a tener en Ethernet y con la salida de XLR, microlínea y de TRS, como teníamos en el doble y en el sencillo. Si ahora nos vamos al Dante, vemos que la única diferencia simplemente es que los puertos de Ethernet por delante pone Dante. Las características son las mismas que el cuádruple sin Dante, simplemente que tendrá 2 conexiones de Dante con diferentes configuraciones que también veremos más adelante. ¿De acuerdo? Por lo tanto, estos 2 equipos que salieron la semana pasada completan un portfolio, la verdad, y dan una versatilidad mucho más grande a este sistema. Luego también tenemos el receptor portátil SLXD5. Está muy orientado al broadcast, es un receptor de un canal, 2 salidas de lo que llamamos mini jack,
Una puede ser para PFLEO, monitorización por auriculares, y otra sería la salida que utilizamos para grabación o para emisión. Vamos a poder escanear, sincronizar y monitorizar varias frecuencias de varios micros diferentes. El audio, evidentemente, solo sea el de un canal. Tenemos el mismo digital switching diversity que teníamos en el receptor estacionario. Nos admite también pilas, nos admite baterías, o también hay un supresor de batería que vamos a poder proporcionar alimentación continua. Las antenas tienen como una rótula para diferente orientación, lo cual nos va a permitir ponerlo en cualquier posición este equipo. Su principal, bueno, aquí vemos con pilas, con baterías, también tiene como una funda para humedad o para si lo hacemos, utilizamos en exteriores. ¿No? Y su principal utilidad va a ser para ponerlo en NGs, cámara, mochilas portátiles. Aunque luego también muchas veces este tipo de receptores portátiles nos permiten la versatilidad de poder recibir un equipo o un micro en cualquier sitio, moverlo de una manera muy fácil, incluso sacarlo en exteriores. O sea que ya no solo para broadcast, sino para todas esas necesidades peculiares que a veces nos surgen, creo que es un receptor muy, muy versátil. Digamos que la calidad de audio que nos va a dar es la misma que tenemos con los receptores estacionarios, y la sincronía y la compatibilidad con los transmisores es exactamente lo mismo. Es decir, es exactamente lo mismo que si tuviésemos cualquiera de los estacionarios que hemos hablado, simplemente de un canal y con una petaca portátil. Digamos que estos serían los 5 tipos de receptores que vamos a tener, ¿vale? Y ahora ya nos vamos a los tipos de transmisores que tengamos. Tenemos transmisores de petacas con conexión de 4 pines, una pantalla OLED muy fácil de leer, de bloquear, ¿de acuerdo? Vamos a tener un puerto de infrarrojos para una sincronización de frecuencia rápida, para actualizaciones de firmware. La potencia es de 1 y 10 milivatios, como hemos hablado. Podremos ponerle pilas o baterías de forma opcional. Y tenemos esta forma que yo creo que muy redondeada, muy liviana, ¿de acuerdo? Que va a permitir ponérnoslo en cualquier sitio sin clavarnos las esquinas y muy ergonómico. Digámoslo así. También vemos cómo tenemos aquí para poder cargar directamente en un dock. Lo veremos más adelante para que no haga falta sacar la batería y poder cargar directamente el equipo. Además, de esta manera, y lo comentaré más adelante, podemos podemos ponerlo en el dock y directamente quedará en un modo de espera, no nos hará falta apagarlo. Una vez que lo saquemos de este dock, automáticamente se pondrá activo y no necesitaremos estar apagando y encendiendo. La verdad es que es bastante cómodo, sobre todo para cuando tenemos todos esos equipos pues en una mesa de microfonía, o los tenemos preparados para cogerlos para una reunión de una convención, de una reunión de diferente tipo en una sala, etcétera. Mi micrófono nos va a valer cualquier tipo de micrófono de la serie Shure. También nos van a valer micrófonos para poner para instrumentos. Vamos a poder poner un jack para guitarras, lavaliers, etcétera. Por lo tanto, diferentes opciones de microfonía para estos equipos y para que se adapte a las necesidades que tengamos en un momento dado. Nos vamos al transmisor de mano. Pues es un transmisor prácticamente como toda la serie de Shure, de metal, duradero, ergonómico, pero se nota resistente, muy cómodo de sostener. Vamos a poder poner cualquier cápsula de Shure, son intercambiables. Vamos a tener una pantalla OLED, igual 1 y 10 milivatios, puerto de infrarrojos para sincronización de frecuencia de algunas características y actualizaciones de firmware. Lo mismo, vamos a trabajar con el mismo tipo de baterías y con pilas también, sin necesidad de ningún accesorio. Y tendremos una alerta visual cuando tengamos la batería baja. Y como digo, podremos ponerle la cápsula que queramos. Ya vienen algunos kits, lo podemos encontrar en las páginas web de Ears Pro, de Shure, ¿de acuerdo? Pero bueno, vamos a ver qué nos va a valer para los SM58, SM56, el SM56, el Beta 58, Beta 87, la nueva Nexadyne, la KSM11, KSM, ¿de acuerdo? Nos va a valer
para la KSM8, nos va a valer para cualquier cápsula que nos guste, por su color, porque nuestro artista lo quiera, porque las condiciones de la sala donde lo pongamos, pues necesite que tenga más brillo, menos posibilidad de feedback, porque quien vaya a sostener el micrófono a lo mejor pues no siempre guarde la misma distancia, pues para mantener un poco ese efecto proximidad minimizado. Por lo tanto, creo que cualquier cápsula de Shure nos puede solucionar todos esos inconvenientes, o mejor dicho, más que inconvenientes, adaptarlo a nuestro tipo de presentador o nuestro tipo de sala. Otro transmisor que vamos a tener, también muy interesante, es lo que llamamos el plug-on, y viene con un conector XLR. Al final lo que hacemos es que cualquier micro lo podremos convertir a un sistema SLXD. ¿De acuerdo? Nos va a dar Phantom también, para el micro de condensador de 12 y de 48, tiene un mecanismo de bloqueo planteado, o sea, patentado, por lo tanto va a poder quedar fijo sin miedo a que se separe este micro. Aquí ya sí que vamos a llegar a los 30 milivatios. Con este plug-on, la verdad es que funciona muy bien hacer lo que los Gosni, lo que solemos también muchas veces llamar como los micros de atril, cuando esos atriles que se mueven de un sitio a otro, nos da mucha estabilidad y nos va a dar los 48 voltios que necesitamos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es un micro muy interesante y también muy versátil para solucionar todo ese tipo de cosas que tenemos, que se sale a veces un poquito de la normalidad de una petaca humano. Igual nos va a funcionar con pilas y con baterías. Y un poco el ejemplo, bueno, también nos va a valer para hacer NG. Funciona muy bien este micro con el SLXD5, con el receptor portátil, para cámaras, para hacer broadcast, para MGs o para todo ese tipo de, a lo mejor, de exteriores, donde necesitas equipos muy portátiles con micros diferentes. Y como vemos, incluso cualquier micro, un SM58 de toda la vida, lo podremos convertir a un SLXD. Esto nos da la versatilidad que en un momento dado podemos ir por cable y si le ponemos el plug-on, lo hacemos inalámbrico en nuestros sistemas LXD, dando esa versatilidad para cuando necesitemos a veces en algunas acciones, como muchas veces los reporteros y demás, que a veces pueden ir por cable y otras veces pues van con inalámbrico. Por lo tanto, creo que también es un transmisor muy a tener en cuenta para todas esas cosas que muchas veces vamos teniendo. Baterías. Como digo, podremos poner tanto las baterías de Shure como las pilas, dos pilas AA en cualquiera de los transmisores, sin necesidad de ningún adaptador ni nada. Una vez que se empiezan a utilizar las baterías, la verdad es que gustan bastante. Al final nos van a dar hasta 8 horas de duración con una alerta. Nos va a poner el tiempo en horas y minutos, mucho más exacto, digamos, que los segmentos. Vamos a ver los ciclos de carga que vamos a tener con estas pilas, por lo tanto vamos a tener un mayor control, digamos, de nuestra alimentación de nuestros transmisores, aparte de que es mucho más económico y mucho más ecológico. Y aunque en un principio pueda llegar a ser una inversión inicial un pelín mayor, al final y en muy poco tiempo sale mucho más rentable que estar con pilas, que comprar pilas, o que tengamos cada día una calidad diferente de pilas, con una duración diferente o una seguridad diferente de cuánto nos va a durar las pilas. Por lo tanto, las baterías creo que es una muy buena opción para tener esa seguridad y para olvidarnos de la alimentación de nuestros transmisores. Estas serían las baterías, la 903. Como he dicho, nos va a proporcionar ciclos de carga, estado de la batería, nos va a permitir, lo que digo, en los docks, cuando lo pongamos en el dock, que se quede en un estado de espera, y al sacarlo del dock, que automáticamente se ponga a funcionar. No tienen efecto memoria, por lo tanto yo podré, no me hará falta descargarlas, podré coger y cargarlas tantas veces como quiera, esté en el porcentaje que esté la batería. Como hemos hablado, es mucho más ecológico, reducción de residuos, impacto medioambiental, es algo también a tener un poco en cuenta, y al final nos va a producir un ahorro en costes
y una tranquilidad de saber que siempre tenemos esa alimentación y no tenemos que estar acordándonos de comprar esas pilas AA. Pero el hecho de que podamos tener la versatilidad de tener tanto pilas AA como baterías, pues también es un añadido que tienen nuestros equipos. Este es un poco el dock, que podremos cargar las baterías por separado o bien, como digo, conectar los equipos. Estos equipos se quedarían en un modo de espera, que mesas de microfonía, cuando tenemos mesas de microfonía y demás, es una muy buena forma de tenerlos almacenados o guardados o incluso listos para salir. ¿De acuerdo? Vemos que simplemente con 30 minutos ya los tendremos trabajando una hora, o sea que tiene parte de carga rápida. Con una hora y cuarto ya trabajaremos durante 4 horas. Podremos hacer prácticas, o sea, con una hora de carga, un poquito más de una hora de carga, tendremos una carga rápida de un 50% y tendremos 4 horas que para la mayoría de los eventos nos va a valer, ¿de acuerdo? La carga total en este tipo de DON serían 2 horas y media. Podríamos unir varios dock, ¿vale? Para solo alimentar uno y que sea muy cómodo. La verdad es que a mí es una manera que me gusta mucho porque luego al final tampoco los tenemos que tener almacenados o cuando estamos en un evento, estos micros en una mesa que a veces ruedan, que a veces se mueven, que a veces chocan unos con otros y también cuando no se están utilizando no están emitiendo RF, por lo tanto nos hace tener un espectro mucho más claro mientras que el micro no se está utilizando. Y una vez que, como digo, una vez que lo sacas del dock, automáticamente se pone en funcionamiento y no tenemos que estar pendiente de encender y de apagar. Creo que esta base de carga de dos bahías pues, puede ser una opción muy interesante. Tenemos también, Osure tiene cargadores de batería individuales. Sobre todo esto, yo creo que se adapta mucho más a cuando tenemos esos equipos NGs, ¿de acuerdo? Porque ya podemos también cargarlo con un cable USB y se puede cargar en cualquier sitio, de cualquier manera, y la verdad, aquí sí que tarda ya un pelín más. Con una hora de carga tenemos una hora de funcionamiento, con 3 horas de carga ya nos vamos a las 4 horas, pero muy cómodo, muy cómodo. Y si vamos a tener muchos equipos o queremos tener nuestras baterías de spare, en reserva o la duración de nuestro evento va a ser muy grande, podemos utilizar este slot con 8 baterías. Aquí se carga la batería directamente y la verdad es que igual, pues muy cómodo y muy versátil esta opción de baterías. Bueno, digamos que con todo esto que hemos visto, los diferentes tipos de receptores, diferentes tipos de transmisores y los diferentes tipos de cargadores con sus baterías, es lo que compone, digamos, todo el ecosistema del SLXD. Como vemos, creo que puede cubrir bastantes casos, bastantes peculiaridades y a partir... Ahora lo que vamos a ver son algunos pequeños casos de uso, ejemplos muy sencillitos de configuración, para a partir de ahí empezar a coger y hacer nosotros nuestra propia configuración. Un poco la ruta de la señal que vamos a seguir con nuestros equipos. Vamos a tener una fuente de sonido, ya sea una voz, un instrumento acústico, un instrumento acústico que necesitará de un micrófono o un instrumento eléctrico. Necesitaremos nuestra entrada de audio, nuestro transmisor, ya sea una mano, ya sea un mano, ya sea una petaca, ¿de acuerdo? O un plug-on, dependiendo del caso que sea. Pero bueno, en este ejemplo, normalmente va a ser mano y petaca. Y haremos la comunicación wireless, llegamos a nuestro receptor y tenemos nuestra salida tanto XLR como TRS, como ahora con los nuevos equipos Dante. ¿De acuerdo? Y aquí ya directamente iremos a nuestro mezclador con nuestros altavoces, incluso podremos llegar a nuestro DSP si estamos en una instalación, o directamente si lo estamos utilizando con guitarras, pues a nuestra comunicación y con la salida TRS lo pincharemos a nuestro amplificador para recoger ya el sonido de nuestro amplificador, pues con un SM57, por ejemplo, o los nuevos Micronex que ha salido, etcétera, etcétera. Teniendo este caso, pues bueno, podemos tener
por ejemplo, un sistema vocal de un solo micro, un equipo sencillo, donde necesitaremos un SLX de 2, que sería un mano, con un SLX de 4 de un solo canal, directamente a nuestra mesa. También podríamos tener dos SLX2 a un SLX de 4D, es decir, nuestro receptor doble, y directamente meteríamos esos dos canales a mesa. Aquí no he traído ejemplos, pero igual con un cuádruple o, por supuesto, y sin problema, podríamos coger y mezclar unos canales con SLX de 1 y con otros canales SLX de 2, es decir, que tener el canal 1 y 2 petaca, el canal 3 y 4 pues que sea un mano, o una petaca para la guitarra, el mano para coros, etcétera, etcétera. Bueno, este sería el ejemplo, por ejemplo, que podríamos tener para una guitarra. La petaca la tendríamos pinchada a nuestra guitarra con el jack que hemos visto antes y nuestro receptor directamente a nuestro amplificador, de ahí ya sacaríamos el sonido de la guitarra, tendríamos esta parte inalámbrica y aquí ya conectaríamos nuestro micro preferido para guitarra, para amplificador, como puede ser un SM57, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y otro ejemplo que podemos tener para instalaciones, si tenemos las bases de carga, tenemos nuestro RAV de SLXD, podremos tener un sitio donde almacenemos toda esa microfonía y lo cojamos dependiendo del evento que necesitemos. Incluso como vamos a tener cadenas de comandos, podremos poner un panel donde pues, se puede a lo mejor mutear, cambiar la ganancia del micro y darle en este caso y en este ejemplo al orador pues la comodidad de hacerlo todo en una pantalla que esté cerca de donde expone y el RAD tenerlo instalado en otro sitio. Bueno, algunos ejemplos sencillos, seguro que vosotros me podríais contar muchos más ejemplos de instalaciones, ¿vale? Pero bueno, era simplemente pues poner ahí un poquito el ejemplo. Poco público objetivo, como vemos, la versatilidad de este equipo lo que nos va a dar es que lo podamos meter desde en escuelas, en partes corporativas, en iglesias, en teatros comunitarios, en eventos en directo, en empresas de alquiler, porque al final lo que necesitamos cubrir, las necesidades del cliente van a ser tener una RF confiable, es decir, una RF que no se nos interrumpa, que no se nos corte, que tengamos una cobertura grande, ¿vale? Y estable. Poder meter suficientes canales, es decir, si yo necesito meter 12, 14, 18 canales, que los pueda meter sin ningún problema, aunque esté en un sitio con el espectro un poco contaminado. ¿Vale? Que sea muy fácil de usar. No siempre vamos a tener la oportunidad de tener un técnico de RF que nos haga una configuración y demás. Es decir, otra de las cosas que hay que resaltar de este micro, y lo iremos viendo ahora en su configuración, es lo fácil de usar que es y de configurar. Una construcción duradera, la calidad de audio, estamos hablando de micros, indudablemente la calidad de audio tiene que ser prioritaria. La solución de baterías, con baterías, vemos que nos va a ayudar mucho a ese manejo y esa gestión diaria de estos micros, y el control de terceros, que a veces pues, puede ser útil. Pues esas son las necesidades que puede tener un cliente. Por lo tanto, y debido a todas estas características que vamos a tener con SLXD, para integradores, para prescriptores de AV puede ser muy interesante, para entornos corporativos y profesionales, debido pues, a su diseño, a su RF con la calidad tan nítida que tenemos, ¿de acuerdo? El tener la RF confiable, como hemos hablado, el que nuestras baterías puedan trabajar durante 8 horas sin ningún problema y además coger y poder tener una lectura fácil de ello. Para alquiler y eventos, es decir, la calidad de audio y Shure en eventos live está más que contrastada. Por lo tanto, para hacer cualquier tipo de evento, el disponer de un equipo con la calidad que tenemos en Shure creo que es un plus. Al igual que para muchos músicos que quieren tener su propio equipo, que quieren coger y poder tener su propio micro para llevárselo de un sitio a otro, para hacer sus ensayos, para llevárselo de gira. También creo que es un equipo que cuadra bastante con este tipo de público. ¿De acuerdo? Bueno,
Hemos visto ya un poquito el ecosistema, los casos de uso. Vamos a empezar a ver y vamos a meternos muy ligeramente, pero en una parte un poquito más técnica. El cómo utilizamos, cómo configuramos o la facilidad que vamos a tener para configurar estos sistemas. ¿De acuerdo? Lo mismo, vamos a empezar configurando un receptor. Digamos, es lo mismo, pondré diferentes ejemplos, un canal, 2 canales, 4 canales, pero al final los menús son todos iguales. Y una de las cosas es que vamos a poder tener en nuestra pantalla diferentes visualizaciones. Podremos visualizarlo como grupo y canal, hablaremos de ello más adelante. Podremos poner aquí el nombre, pues guitarra 1, Pepe, lo que fuera, ¿vale? O podemos tener también la frecuencia a la que estamos trabajando. En este caso estamos viendo que el ejemplo está trabajando con pilas, porque estamos con los segmentos. Aquí vemos nuestra entrada de audio, tenemos nuestra bumetera, ¿de acuerdo? Y aquí vemos la calidad y la cantidad de RF que tenemos. También podemos, dependiendo de la pantalla, pues tenemos una información secundaria un poquito más pequeñita arriba, pero digamos que esto es un poco lo que vamos a ver. Nuestra modulación de audio, que entra audio, la calidad de RF que tenemos, nombre, grupo, canal o frecuencia con la que trabajamos y nuestra batería. Es decir, un menú muy sencillo, muy fácil de ver, pero que tenemos toda la información que podamos necesitar. Botón de sincronía. Cuando le demos aquí a sincronizar, pondremos nuestro transmisor aquí delante y pasaremos todos los datos al transmisor y no hará falta manipular el transmisor para nada. Es decir, con hacer la configuración en el receptor podremos luego pasar toda la configuración al transmisor. Salirnos del menú y navegar por el menú. ¿De acuerdo? El menú del receptor va a ser este. Vamos a tener para hacer el setup de frecuencias. Me centraré ahora un poquito más adelante en esto, pero lo podremos hacer, lo que he dicho, por una configuración de frecuencias guiada, es decir, que nos vaya diciendo paso a paso qué es lo que tenemos que hacer, al final son 3 o 4 pasos, qué es lo que tenemos que hacer para poner la mejor frecuencia libre de interferencias. Podremos trabajar con grupos y canales como siempre, o podremos poner manualmente la frecuencia que queramos. Cambiar el nombre del canal, trabajar con la ganancia, también hablaremos o me detendré un poquito más en ello. Micro y líneas, si queremos salir con más nivel o menos nivel, y una configuración avanzada. ¿De acuerdo? Si queremos bloquear el dispositivo, si queremos cambiar el tema de la IP por DHCP o una IP manual, si queremos bloquear o permitir el control de terceras partes, si queremos tener los presets del transmisor que lo pasemos directamente, hacernos un preset del dispositivo para que nosotros configuramos nuestro dispositivo y si luego sufre cambios o lo que sea porque el evento lo ha necesitado, nos lo llevamos a otro evento, termina el evento, va a empezar otro evento, otra reunión, podemos coger y llamar al preset para que nos lo deje todo en su estado inicial. Tendremos un factory reset. Si tenemos problemas, no sabemos lo que hemos hecho, hay algo que nos está fallando y no encontramos el menú que es, factory reset nos lo deja todo en modo estándar y demás. Y luego tendremos el help, que creo que viene con un QR, que si le hacemos una foto al QR, nos despliega directamente el manual. Por lo tanto, creo que es bastante cómodo. Digamos que fijaros que con estos 6 puntos en el menú del receptor, pues vamos a poder configurar prácticamente cualquier cosa que necesitemos. Sí, vamos a ajustar la ganancia. Esto es fundamental, tener una ganancia buena, es decir, que no nos rompa, que no distorsionemos o que tengamos un audio muy bajito, que tengamos que amplificar mucho en mesa o que no tengamos al final una buena estructura de ganancia en nuestro equipo de audio. Es fundamental. Y aquí vamos a poder ver que aunque viene por defecto en 12 dB, lo vamos a poder ver aquí, vamos a tener un rango de ganancia desde menos 18 hasta 42 dB, con incrementos de 1 dB, es decir, podremos ajustarlo totalmente. Ahora pondré un vídeo muy corto donde vemos cómo ajustarlo, pero al final vamos a tener una bumetera y nos va a marcar aquí donde tenemos el sitio óptimo de que tiene que llegar nuestro audio. Y simplemente con la rueda giratoria podremos coger y ajustar esa ganancia. ¿Vale? Tendremos la salida XLR o la salida
de jack, que normalmente se va a utilizar, como digo, para instrumentos, para backline, que iremos directamente al amplificador, y para que nos podamos tener una idea, para lograr la misma estructura de ganancia que tenemos con un SM58, cableado de cable, lo que tendríamos que irnos es al XLR, nivel de micro, con una ganancia de 0. Digamos que ahí tendríamos la misma ganancia exactamente que tendríamos con un micro de un SM58 clásico con un micro de cable. Voy a poner ahora un vídeo donde vemos qué fácil es coger y tener el audio. Creo que me he ido. Creo que me he ido. Bueno, no pasa nada. Volvemos. He tocado algún sitio que no tendría que haber tocado. Dame un segundo. Vale. Este es el vídeo que quería enseñaros. ¿Vale? Y vamos a ver cómo estamos con el equipo. Nos metemos en el menú, nos vamos a ganancia y empezamos a hablar a nuestro transmisor, se la petacas al mano, vemos que aquí falta un poquito de audio, le damos un poquito más de ganancia y lo marcamos en donde nos pone óptimo. Ya tendríamos ajustado nuestro equipo de audio a la ganancia buena. Como digo, es fundamental y será siempre lo que primero tendremos que hacer, ¿de acuerdo? El coger y ajustar nuestro equipo, el audio de nuestro sistema para tener un audio perfecto. Bien. Podremos conectar nuestro receptor también a dos aplicaciones. Así tenemos una red, tanto el Shure Plus Channel, ¿de acuerdo? Será, digamos, la parte inalámbrica, tanto en iOS como en Android. Podremos en tablet o en nuestro teléfono tener un control de nuestros receptores y de la llegada de nuestros emisores total, al igual que con Workbench. Si utilizamos la tablet, el Shure Channel Apps, lo haremos a través de un punto de acceso Wi-Fi y bueno, también podremos a través de un punto de acceso Wi-Fi o a través de cableado el tener acceso a una monitorización o incluso una coordinación de frecuencias, como veremos más adelante con el Workbench. ¿De acuerdo? Si nos vamos al transmisor, el transmisor realmente no hace falta tocar nada de ganancia, ya lo hemos tocado en el receptor. El ajuste de ganancia, digamos, de qué sensibilidad tenemos que tener, esta entrada está patentada por Shure y no deberemos tocar nada. Lo único que vamos a ver que podemos tocar en cuestión de ganancia es un mic offset. Si estamos utilizando un solo micro, dejarlo en 0 deberá ser como debamos trabajar. Y tocar la ganancia que hemos visto anteriormente en el receptor. ¿Cuándo vamos a utilizar el offset que tenemos en el transmisor? Cuando, por ejemplo, y muchas veces tenemos la necesidad, o a veces, por ejemplo, en backline, o si no tenemos diferentes entradas, o porque unos días vamos a utilizar un micro y otros días vamos a utilizar una petaca, y nos va a entrar por el mismo canal. Para hacer ese offset de diferente ganancia que podemos tener con un micro, con un modelo de micro, con un Bellpack, una petaca, con un mano, ahí sí va a ser cuando vamos a utilizar el offset. Para que utilicemos el transmisor que utilicemos, nos va a llegar al mismo canal, siempre nos llegue con la misma ganancia y no tengamos que tocar la ganancia de la mesa, del DSP, dependiendo del transmisor que estemos utilizando, ¿de acuerdo? Pero básicamente el offset lo utilizaremos cuando tengamos dos tipos de transmisores diferentes a un mismo canal. ¿De acuerdo? Cogeremos y haremos este offset con este equipo.
cosas que vamos a ver, presets que vamos a tener en el transmisor. Muchos de los ajustes los vamos a poder hacer en el receptor y luego simplemente sincronizar con infrarrojos. Vamos a tener el offset del mano, de la petaca, vamos a poder también cambiar la potencia de RF de 1 o 10 milivatios o hasta 30 milivatios si es el plug-on. ¿Vale? Vamos a tener un filtro de paso alto, muchas veces si vamos a utilizar para la voz, pues podemos coger y poner un filtro de paso alto. Vamos a poder tener diferentes tipos de bloqueo de nuestro transmisor, solo del menú, solo del power, para que no se nos encienda o apague, o de ambas cosas, ¿vale? Y también vamos a poder elegir, sobre todo si vamos a poder elegir el tipo de batería para que la información que nos dé de esa batería sea mucho más exacta. ¿Vale? También vamos a poder tener la configuración determinada del receptor y así podremos restaurar nuestro receptor de forma automática, de una forma mucho más cómoda, ¿de acuerdo? Algunas cosas que vamos a ver en el menú avanzado. Bueno, esto sería del receptor. Y esto lo hemos visto antes, se me ha colado esta, pero bueno. Y aquí empezamos ya a ver cómo vamos a configurar los nuevos SLXD cuádruples, tanto el de Dante como el normal. Hemos dicho que los nuevos receptores van a tener un rango de 138, hasta de 138, depende un poco del rango que cojamos. Al final lo que va a poder hacer es que nosotros vamos a poder elegir en nuestro receptor con qué rango de trabajo del transmisor vamos a trabajar. ¿De acuerdo? Por lo tanto, incluso esto lo puedo hacer de forma automática. Yo voy a sincronizar, me va a decir el receptor, oye, necesito ponerlo en banda G58 y nos va a poner directamente nuestro receptor en G58 para que nuestro transmisor coincida en frecuencia con nuestro receptor. Es decir, lo que vamos a tener es en nuestros receptores el rango G65, K55 y S50. Esto va a comprender desde 470 606, 606 694, ¿de acuerdo? Y aquí sea donde entremos con nuestra parte de nuestros transmisores. Si tenemos un transmisor G59, lo que podremos hacer será sincronizarlo con un G65. Este G65 lo que hará será ponerse de forma automática, como hemos visto aquí, en la banda G59. ¿De acuerdo? O si tenemos un H56, lo mismo. Podremos poner nuestro receptor, detectará que nuestro transmisor es un H56 y se pondrán los canales en H56. Una cosa a tener en cuenta es que los 4 canales del receptor van a estar, digamos, van a estar en el mismo rango. Es decir, los 4 canales que utilicemos tendrán que ser G59 o H56 o J53, K59. Pero esto nos va a permitir tener mayor versatilidad en nuestro stock, ya que aunque tengamos diferentes bandas en transmisores, nuestro receptor podemos tenerlo todo en una banda. Y de esta manera no tener que elegir en nuestro receptor qué banda vamos a utilizar. Como digo, esto son en los receptores que salieron la semana pasada, son en los cuádruples y en los 2 tipos de cuádruples, el cuádruple normal y el cuádruple con Dante. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta tabla nos puede ayudar en nuestra gestión y previsión de cómo queremos nuestro stock. ¿De acuerdo? Aquí vemos la conectividad, hemos hablado antes de ello, la conectividad vamos a tener igual en estos nuevos equipos, XLR y TRS, simplemente que tendremos también salida digital, salida Dante en nuestros equipos Dantes, tal y como lo hemos hablado. Esta conectividad Dante vamos a tener diferentes formas de configurarlo, ¿de acuerdo? Vamos a poder configurar que en ambos puertos tengo Dante primario y el Sure interface o control de Sure, ¿de acuerdo? Por lo tanto, conecte lo que conecte, podrá trabajar con el control de Sure o con el canal de Dante. También voy a poder coger y tener Dante primario para uno, Dante secundario para otro, y el que sería el Dante primario también me trabajaría como Sure Control. Y también voy a poder tener una tercera opción, que es
uno solo para Dante, uno solo para control. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta versatilidad me va a permitir el hacer diferentes configuraciones según lo tenga configurado mi red de Dante en este equipo. La otra parte que tengo de Dante, o sea, de Dante no, perdona, de salida de audio, es que yo voy a poder elegir, tengo el audio zooming, voy a poder elegir cómo trabajo con los canales. Voy a poder tener la posibilidad de trabajar con 4 canales de forma independiente, canal 1 salida 1, canal 2 salida de audio 2, canal 3 y canal 4, ¿de acuerdo? O yo voy a poder elegir tener solo 3 salidas. La primera salida será la suma del canal 1 más el 2 y luego tener 3 y 4 independientes. También voy a tener la posibilidad de hacerlo justo al revés, que 1 y 2 sean independientes y sumar 3 y 4. Esto me puede ser muy útil, pues como ejemplos que he puesto antes también con el offset y demás, o si cada día lo voy a utilizar de una manera, si no tengo canales suficientes en mi mezclador, si a veces se va a utilizar un canal o se va a utilizar otro en una reunión, una petaca, un mano, o se van a utilizar los dos, coger y que no haga falta que nadie me lo esté mezclando, directamente ya tendría el audio de ambos. Esto también se utiliza bastante en backline, en instrumentos, es decir, yo tengo diferentes petacas que voy encendiendo o apagando, pero al operador, al mezclador, solo le llega la señal de la petaca activa y siempre le llega por el mismo canal, ¿de acuerdo? O incluso podría tener, como veis aquí, una única salida con la sumatoria de los 4 canales. ¿Vale? Por lo tanto, digamos que aquí ya hemos visto cómo configurar a nivel sobre todo de audio, de navegar por los menús, nuestros receptores. ¿Vale? La conectividad de audio hemos visto también la conectividad de audio, conectividad también de Dante y demás. Digamos que ya hemos configurado también, y también la ganancia. Ya tenemos configurado, digamos, nuestro equipo. Tenemos una ganancia correcta, sabemos por qué salida de audio y qué canales vamos a utilizar en cada uno de ellos. Bien, nuestro device, nuestro dispositivo, digamos, ya lo tenemos montado. ¿Qué es lo que nos haría falta montar ahora? Nos haría falta montar lo que llamo la arquitectura de RF. Es decir, vamos a empezar a montar nuestro rack, nuestras antenas y demás. Y es lo que veremos en este punto. Antenas, es decir, nos va a valer cualquier tipo de antenas que hayamos estado utilizando hasta ahora. Cualquier tipo de antenas estándar que de venta es de 50 ohmios, que es lo que trabajamos en RF, ¿de acuerdo? Y tendremos que tener en cuenta simplemente que disponga del rango con el que vamos a trabajar nuestros equipos. Es decir, el rango que comprende la antena esté incluido en el que yo estoy trabajando con mi emisor receptor. ¿Vale? Tengo antenas de un amplio rango, por ejemplo, este día de 470 a 1100, por lo tanto, me va a cubrir absolutamente todo, igual que esta antena. En esta, sin embargo, sí que voy a tener rangos determinados. Será con estos dos dipolos y monopolos con el que tendré que tener un poco más en cuenta el rango con el que estoy trabajando. Estas 4 antenas son antenas pasivas, puedo ponerlo con cualquier receptor, con el sencillo, con el doble, con el cuádruple, ¿vale? Ya que no les hace falta alimentación. Esta antena, al ser de un cuarto de onda, no deberé separarla de mi receptor, ya que al estar unida al receptor me está haciendo de plano de tierra y va a trabajar realmente o va a rendir como tiene que rendir. Sin embargo, estas otras antenas, ¿vale? Que ya son de media onda, ya sí las podré poner de forma remota y separarlas, no hace falta que estén dentro del chasis de mi receptor. ¿Vale? También tendremos antenas activas. Podré ponerle perfectamente las antenas activas. Evidentemente, si lo hago con el receptor de un canal o de 2 canales que no tengo vías, veremos ahora cómo tenemos que hacerlo, ¿vale? Pero con el cuádruple, por ejemplo, directamente podríamos conectarlo, ya que vamos a tener la alimentación a la parte que tenemos activa, ¿vale? Aquí, por ejemplo, también vamos a ver que el rango que nos va a cubrir es de sobra para cualquier equipo de SLXD. Y una pregunta recurrente es ¿qué antena es mejor? ¿O
Bueno, no hay antenas ni mejores ni peores. Depende de la utilidad o del sitio donde vayamos a querer estar o la cobertura que vayamos a necesitar, será lo que cojamos y utilicemos una antena u otra. Si estamos en grandes espacios donde necesitamos cubrir grandes distancias, probablemente una antena direccional, cualquiera de estos dos tipos, nos puede venir muy bien, ¿de acuerdo? Va a tener un ángulo más estrecho, podemos hablar de unos 100, 120, pero digamos que vamos a tener en el eje mucha mayor ganancia. ¿Vale? En esta de pared, que normalmente se utiliza mucho para instalación, tenemos algo menos de ganancia. ¿Vale? Sin embargo, si estamos en sitios más pequeños o la situación de la antena, porque esto lo que nos va a provocar es que lo conectemos a un extremo para poder barrer toda nuestra área de cobertura. Sin embargo, si las antenas las vamos a situar en el centro, son para sitios más pequeños, que tienen menos cable, que no vamos a necesitar compensar esa pérdida de cable, cualquiera de estas antenas pasivas nos puede ser bastante útil. Como digo, esta sí que sea mucho más direccional, en el eje volveremos a tener más ganancia, aunque nuestro rango, nuestro ángulo de cobertura será mucho menor que una omnidireccional que tiene un rango de cobertura alrededor de toda ella. Estas antenas, ideal es colocarlas, si estamos, por ejemplo, en una sala de reuniones, colocarlas en el centro, o si queremos cubrir una estancia por todos sus lados, lo ideal es poner una de estas omnis. Me van a trabajar exactamente igual, por ejemplo, la UA860 que la UA8. Realmente me va a trabajar. Fijaros que la ganancia que vamos a tener en DBIs, que al final es un cero de ganancia real, va a ser el mismo. Simplemente la única diferencia que puede haber en estas dos es que esta me cubre un rango de 470 a 1100 y en esta tendré un rango mucho más pequeño y tendré que ver si está acorde con mi receptor, ¿de acuerdo? Y esta lo mismo, me va a cubrir y la ganancia es lo mismo. Al ser más pequeñita, al ser de un cuarto de onda, lo que me va a limitar es que siempre la voy a tener que tener puesta en mi receptor. Bien, nos vamos al tema cables. Para mí es otra parte fundamental del montaje. Si vamos a colocar nuestra antena de forma remota, vamos a tener una buena elección del cable. Realmente el cable es también otra parte donde se pierde bastante RF. Por lo tanto, en cuanto tengamos que hacer tiradas un poquito más largas, vamos a cuidar mucho que este cable tenga la menor pérdida posible y sobre todo también muy importante no acompañar el cable de otros cables o de otras canalizaciones que puedan tener corriente y que nos puedan afectar a nuestra señal de RF. Para mí probablemente la parte de la antena, que es donde tengo donde convierto la parte de la energía en energía radiada, energía guiada, y la parte del cable es donde más pérdida podemos tener en nuestra instalación. Por lo tanto, muchas veces nos olvidamos, pero probablemente sea donde más tengamos que cuidar esa parte de montaje. Cuidando la parte de montaje de una buena colocación de antenas, una buena tirada de cable, siempre utilizar el menor cable posible, nunca dejar el cable sobrante enrollado, ya que vamos a tener una disipación de energía, etcétera, etcétera, nos va a coger y nos va a ayudar a que nuestro montaje, y esto hablo en general de RF, no solo para SLXD, sea mucho mejor. Por lo tanto, vamos a cuidarnos mucho de esa colocación de antenas. Siempre que haya una visibilidad directa, que no haya nada por medio entre la antena transmisora y la antena receptora, siempre vamos a tener una mayor estabilidad. ¿De acuerdo? Igual con el cable, no doblarlo demasiado y utilizar el mínimo cable posible para la instalación o para el montaje que tengamos. Todos esos pequeños detalles van a hacer que la pérdida sea mucho menor en nuestro montaje y por lo tanto, al tener menos pérdida, nos aseguremos mucho más de que nuestra RF y la señal y el audio que al final transportamos en nuestra RF llegue de mejor manera. Esto, para que nos hagamos una idea, pueden ser las pérdidas que podemos tener. Fijaros que podemos tener vamos a poner en el ejemplo más extremo, en 30 metros puedo llegar a perder con un muy buen cable, un cable medio bien, con el 213, voy a perder hasta 6 dB. ¿De acuerdo? Este RF ya empieza a ser suficiente.
Fijaros cómo, sin embargo, con 15 metros en una RG8 ya puedo perder casi 5 dB. Es decir, vamos a decir que es donde más pérdidas podemos llegar a tener en nuestra arquitectura, más pérdidas, digamos, evitables, ya que la pérdida por distancia entre un emisor y un transmisor, pues necesitamos cubrir esa zona de cobertura y poco podemos hacer. Pero aquí sí que podemos coger y elegir un buen cable, ¿de acuerdo? Y no poner más cable del necesario para coger y para evitarlo. Por ejemplo, aquí ya sí que podemos ver que en 30 metros, con una RG8, sin ser X, ya vamos a, o sea, una RG8X, por ejemplo, podemos llegar a tener una pérdida de 8 dB. Y ya empieza a ser suficiente. O con un RG58, que es el típico cable que muchas veces utilizamos, en 30 metros, son 15 dB. 15 dB, fijaros que ya un solo booster que me compensa 12 dB de pérdida no lo compensaría. Por lo tanto, bueno, un RG58 yo lo puedo ver bien para tirar pequeñas, es decir, si tenemos una tirada de 5 metros, incluso de 10 metros, y el tema de las coberturas no va a ser muy exagerada, es decir, no vamos a llegar a esos 100 metros máximo y en condiciones ideales que hablábamos al principio, me puede aguantar. Pero si queremos coger y llegar a esos 30, hacer una cobertura de 30, 40 metros, 50 metros y vamos a hacer una tirada de 30 metros de cable con estas pérdidas, estamos estresando mucho el sistema, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a elegir un buen cable. Fijaros que yo puedo llegar a tener un 213, que es un cable relativamente normal. Hay cables que tienen mucha menor pérdida. Un 213 vamos a poder llegar a tener una pérdida de 3 dB. 3 dB en un sistema no es prácticamente cuantificable. Podemos hablar de una pérdida en el sistema de más 2, más 3, más 4 dB arriba o abajo y estaríamos dentro de lo que sería la lógica. Entonces, fijaros la diferencia que puede haber entre utilizar un RG para 30 metros, utilizar un RG58, 15 dB, que esto ya sí es mucho, o uno de baja pérdida, ¿de acuerdo? Vamos a fijarnos mucho en el cable que vamos a utilizar. Hemos visto antenas, hemos visto cable, sitio donde tenemos que cuidar muy mucho nuestro montaje, ¿vale? Vamos ahora a la distribución, ¿vale? La distribución la podemos hacer con un splitter. El splitter más sencillo es el splitter pasivo, ¿de acuerdo? Aquí también tendremos pérdidas, tengámoslo en cuenta, pero bueno, este equipo concretamente lo podremos utilizar tanto de splitter como de combine. Y lo más normal cuando tenemos que utilizar bastantes equipos es utilizar un splitter, tanto el 844 como el 844. Diferentes son mínimas, 844 sobre todo es porque tiene la alimentación externa, es más para enracar, el 845 es más para Turing, ya llevamos la fuente de alimentación interna y aquí no he puesto el modelo nuevo, pero tiene algunos filtros para utilizar con otros tipos de modelos de RF. ¿Vale? Por lo tanto, bueno, interesante utilizar splitter cuando necesitemos utilizar muchos canales. Booster. Aquí, como siempre digo, el booster lo vamos a utilizar para compensar las pérdidas que tengamos en esa tirada de cable. Por lo tanto, vamos a hacer una estimación de qué pérdida vamos a tener en nuestro cable y para esto utilizaremos el booster. Si estamos trabajando con un cuádruple, como ya alimentamos directamente, no haría falta splitter. Si no, podemos también poner, o si vamos a utilizar antenas, si vamos a utilizar antenas pasivas, también podremos coger y poner un booster externo, ¿de acuerdo? Pero lo mismo, necesitaremos vías y lo tendremos que alimentar a través de o de un splitter o de un cuádruple, ¿de acuerdo? También tendremos la opción para cuando utilicemos sencillos y dobles y necesitemos alimentar antenas activas, ya sean booster propias a las antenas o booster independientes, ¿de acuerdo? Vamos a tener lo que se llama el biaste. Es decir, cuando utilicemos un SLXD4 de un canal o el SLXD4D de doble canal que no dispone de vías y queramos alimentar a una antena activa o poner un booster como el que hemos visto, necesitaremos un splitter o un biaste. El biaste lo que nos va a hacer es que por un lado entra la corriente, por otro lado la RF y por otro lado tendremos tanto RF como la corriente para alimentar esas antenas, ¿de acuerdo?
Por lo tanto, esto sería la forma de solucionar esta necesidad en los sencillos y en los dobles. Como digo, en los cuádruples no nos haría falta. Aquí ya hemos visto, pues claro, con un sistema de distribución de antenas solo tendría 5 canales, podría meter 5 canales, ¿vale?, a un splitter. Si ya tengo el doble, ya puedo meter 10 canales. Y como hemos hablado antes, si tengo un cuádruple, podré meter hasta 20 canales. ¿De acuerdo? O sea que, por lo tanto, la eficiencia de nuestro cableado de colocar un splitter a veces es muy grande. Si el splitter nos cubre un gran rango, como ocurre con los splitters de Shure, un gran rango de frecuencias, nuestros receptores que están aquí podrán tener cada uno un rango diferente, si queremos, ¿vale? Y las diferentes maneras que vamos a tener de conectar o de hacer esta arquitectura, vamos a poder hacer una cascada, como he dicho antes, solo de uno y solo con los cuádruples, ¿vale? Es una forma muy sencilla de repente tener 8 canales. De repente tenemos 8 canales en 2 unidades de rack y sin necesidad de un splitter. Podremos utilizar un splitter pasivo. Este ejemplo, que ahora mismo está con 2 unidades sencillas, lo podremos hacer también con 2 cuádruples, que haciendo la cascada no sería necesario. También lo podríamos hacer con los dobles. También podríamos hacer cascada con 2 cuádruples y unir ambos cuádruples a través de un splitter. Y con esto podríamos llegar a tener 8 por un lado y 8 por otro, 16 canales con este splitter pasivo. Teniendo en cuenta que este cableado tendrá que ser no muy largo porque vamos a tener pérdidas tanto del cableado como en nuestro splitter pasivo. Esta, digamos que sería la distribución más normal, una distribución de un nivel, ¿de acuerdo? Donde podremos coger y alimentar, o sea, con 2 antenas, un solo Diversity, dar alimentación a 5 dispositivos. Si estos dispositivos, como hemos hablado, son de 4 canales cada uno, haremos 20 canales con 2 antenas. Estas antenas las he puesto aquí pasivas, pero podrían ser activas perfectamente, podrían ser direccionales o cualquiera de las antenas de las que hemos hablado antes. Tenemos otra opción que es hacer la cascada también entre nuestros receptores, o sea, entre nuestros splitters, perdón. Hay una salida que pone cascada, que en vez de utilizarlo para conectar un receptor, lo podremos utilizar para hacer una cascada entre ellos. Igual, vemos que aquí la eficiencia, si son de 4 canales y colocamos 8 de 4 canales, podremos alimentar bastantes canales solo con 2 antenas. Reduce el espacio, mucho más comodidad, reduce el cableado, etcétera, etcétera. Y probablemente cuando tengamos que hacer construir muchos canales, ¿de acuerdo? La forma que a mí más me gusta, digamos, será una distribución en 2 niveles. Utilizaré un splitter como máster al que conectaré las antenas, ya sean pasivas o activas, y a este splitter master conectaré 5, en este caso he puesto un ejemplo de 4, pero podrían ser hasta 5 splitter del que van a depender otros 5 receptores. Y si son cuádruples, pues podemos hacer las cuentas. Podemos tener 20 más 20 más 20 más 20 más otros 20. ¿De acuerdo? Por lo tanto, va a ser una forma de hacer una eficiencia de muchísimos canales tan solo con 2 antenas para cubrir una zona. ¿De acuerdo? Por lo tanto, creo que esta distribución es válida para cualquier modelo de RF de Shure, pero que sepamos que esta versatilidad y esta forma de trabajar, digamos, para disponer de tantos canales, la SLXD no la va a permitir sin ningún problema. Y al tener ya receptores cuádruples, bueno, pues nos va a dar una ventaja de poder poner muchos canales, de acuerdo, con 2 antenas nada más. Aquí tendremos que ver cómo está el espectro, qué rangos utilizamos y qué frecuencias utilizamos, que será un poco el siguiente paso. Pero antes comentaros que, por ejemplo, con el splitter pasivo, el UA221, si lo hacemos con Biner, podremos cubrir también 2 zonas. ¿De acuerdo? Aquí he puesto el ejemplo con un solo splitter, pero podríamos mezclar este ejemplo con este y así poder cubrir 2 zonas totalmente diferentes. ¿De acuerdo?
La colocación aquí en este tipo también para una alta eficiencia es muy importante porque vemos como tenemos BA, BA. Por lo tanto, estemos donde estemos situados, siempre tendremos nuestro diversity. Y creo que es bastante interesante, si buscamos en Google Wireless Accessory Wizard de Shure, nos va a hacer vamos a tener un wizard guiado de todo esto que estamos hablando. Tengo aquí un ejemplo donde primero nos va a preguntar qué sistema elegimos. Yo, por ejemplo, aquí elijo el SLXD doble. Nos va a preguntar en qué banda frecuencia tenemos. Yo le he dicho que voy a tener diferentes bandas de frecuencia en UHF. Me va a preguntar cuántos equipos tengo conectados. Yo aquí he puesto 14, pues por poner algo. Si va a ser el montaje en rack, qué tipo de antenas iban a ir en chasis o van a ser remotas las antenas, cómo las va a colocar, ¿de acuerdo? Qué distancia, qué longitud de cable. He puesto entre 26 y 50, serían entre unos 8 y 15 metros, ¿de acuerdo? Qué tipo de antena voy a colocar, sobre todo para saber si es activa, pasiva, qué tipo de cobertura voy a tener. Y nos va a dar el resultado de cómo tengo que hacer el esquema, cómo lo voy a conectar, cómo lo voy a cablear y qué es lo que voy a necesitar para hacer este esquema. Creo que es un wizard, creo que es una herramienta de Shure muy interesante. Por supuesto, siempre tenéis el soporte de IAR Pro ES, pero si muchas veces queréis vosotros investigar o ver por vuestra cuenta el cómo puedo construir con estos canales o qué equipos me harían falta, creo que esta página, ¿vale? El wizard de Shure es bastante interesante. Y ya hemos visto cómo configurar, cómo tener nuestra ganancia de audio, cómo sacar nuestros canales por Dante, analógicos, sumados, sin sumar, etcétera, etcétera. Ya hemos visto cómo hacer una arquitectura de RF para cubrir ciertas zonas y como para maximizar con dos antenas el máximo número de canales. Bien, ahora vamos a hablar, igual de una manera muy sencillita, cómo hacer una elección de las frecuencias correctas para no tener interferencias. Realmente en cualquier evento que tengamos, los principales problemas normalmente vienen por las interferencias externas, porque nuestras propias, cuando tenemos muchas frecuencias nosotros mismos no están coordinadas y tenemos intermodulaciones, o porque las antenas no las hemos colocado de la mejor manera. ¿De acuerdo? Centrándonos en la parte de las frecuencias, vamos a tener, normalmente siempre vamos a tener dos métodos de calcular nuestras frecuencias correctas. Con SLXD vamos a tener un tercer método, que es la configuración guiada del SLXD. ¿De acuerdo? Vamos a poder tener la configuración guiada, vamos a poder hacerlo por grupos y canales como lo hemos hecho hasta ahora y vamos a tener la lista de frecuencias compatibles personalizadas, que eso lo haremos con el Workbench, que eso ya será otro webinar diferente o podéis ver mucha información en internet. La configuración de frecuencia guiada, realmente lo único que necesitamos es unir, hacer nuestra estructura RF como la hemos hecho y si tenemos varios receptores, unirlos a través de Ethernet. ¿Para qué? Para que configurando uno, él ya nos haga la configuración de todos los equipos a través de Ethernet. ¿Vale? Al final nos vamos a meter en el setup que ponía la frecuencia guiada y él nos irá diciendo cada uno de los pasos que tengamos que hacer. Setup de frecuencia setup, frecuencia guiada y aquí voy a hacer en mi menú de setup de frecuencia guiada inicializar mi sistema. Me va a decir apaga tus transmisores, enciende tu receptor, etcétera, etcétera. Creo que, a ver si puedo coger y reproducir, vamos a ver lo fácil que puede ser elegir nuestras frecuencias correctas. Encendemos nuestro receptor, nuestro emisor sigue apagado, ¿vale? Para que no detecte eso como una interferencia, pulsamos, nos metemos en el menú de Frequency Setup, frecuencia guiada, inicializar el sistema y ahora pues me dice que apague un poco lo que ya hemos hecho, que tenga apagado nuestros transmisores y va a empezar un scan. Va a hacer un scan de grupo y va a calcular qué frecuencias y cuántos receptores, por ejemplo, en este caso me dice que solo tengo un receptor, cuántas frecuencias
necesito y ya me la ha asignado. Una frecuencia a un receptor. Como digo, si lo tenemos todo cableado por Ethernet, él va a detectar que necesito 4 canales, tengo 4 o 8 canales en 2 receptores o como sea, y me va a detectar todo, va a detectar las frecuencias que necesita y cuando le dé a intro directamente me pondrá me asignará todas las frecuencias a cada uno de los receptores. Ya solo tendré que llegar con el micro de cada canal y sincronizarlo. Y con esto estaremos seguros de que la frecuencia que estamos utilizando, gracias al scan interno que ha hecho, es bueno. ¿De acuerdo? Por lo tanto, creo que bueno, es una muy buena manera, muy fácil. No hace falta entender o ser un gran experto en RF para que el sistema te dé las mejores frecuencias posibles. ¿De acuerdo? Por lo tanto, interesante en este sentido. Aquí es el mismo ejemplo, pero agregando más receptores, ¿de acuerdo? Que es un poco lo que hemos comentado. Luego tenemos el método clásico de grupos y canales, ¿de acuerdo? Esto será, digamos, entre medias de una lista personalizada y que nos vayan guiando. Tenemos que saber que cada grupo lo que tiene es un conjunto de frecuencias que son compatibles entre sí, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer siempre es un scan de grupo, para que me diga qué grupo tiene más canales, más frecuencias disponibles. Una vez que he hecho el scan de grupo, voy a elegir el grupo con el que quiero trabajar y ya todos los receptores, todos los canales de mi SLXD tendrán que estar en el mismo grupo y diferente canal. ¿De acuerdo? Por ejemplo, esto sería un ejemplo. Canal 1, grupo 1, canal 1. Grupo 1, el mismo grupo, canal 2, porque la frecuencia 2 es compatible con la 1. Lo mismo con el 3 y lo mismo con el 4. O si me da grupo 1, canal 8 o canal 10. Sabemos que todas las frecuencias que estén dentro van a ser compatibles. Por lo tanto, hacemos primero un scan de grupo. Elijo el grupo con el que trabajo y luego hago un scan de canal para que me diga qué canales están libres dentro de ese grupo. Y luego voy asignando, hago el primero, sincronizo y dejo encendido ese transmisor. Me meto ya no me hace falta otra vez hacer para el segundo canal un escáner de grupo, ya he elegido el grupo. Hago un escáner de canal. No me va a dar el canal del transmisor que tengo encendido y me dará el siguiente canal libre. Una vez que lo elijo, lo seteo, dejo el segundo transmisor encendido y lo que hago es coger y con los dos transmisores encendidos, volver dentro del grupo a hacer un escáner de canal. Iré así sucesivamente. Digamos que es lo mismo que he hecho con la frecuencia guiada, pero él me lo hace todo y de esta manera iría haciendo yo canal por canal. Y luego tenemos la lista de compatibilidad personalizada, donde yo podré personalizar todo y se me sea mucho más fácil mezclar diferentes modelos de equipos y demás, y tener QLX, SLX, y además monitorizar y demás, que es con el Workbench. Con el Workbench pues ya haremos otras formaciones que incluyan el Workbench, o hay muchísimos vídeos, evidentemente, con formaciones de Workbench. Digamos que esta sería la tercera manera en la que yo voy a hacer un escáner y voy a hacer algo parecido, pero bajo un ordenador, poniendo yo las características de esa compatibilidad que necesito. Por lo tanto, bueno, un poco ya hemos visto, por hacer un poco repaso, ya que vamos terminando, hemos visto las características principales del sistema, luego hemos visto cómo trabajamos con los menús, cómo vamos a trabajar un poco la configuración, sobre todo centrándonos en la parte de audio, de tener un buen audio. Hemos visto también cómo vamos a sacar los canales, si los queremos sumados, si los queremos por Dante, si cada canal por su sitio. Hemos visto cómo hacer una estructura, una arquitectura, digamos, la parte física de nuestro montaje, y también de esta manera tan fácil y sobre todo con la guía de frecuencia que tiene el SLXD, cómo elegir la frecuencia correcta. Yo creo que todo esto al final, si lo hacemos y con un poco de práctica, es que tardamos menos de 5 minutos en hacer cualquier setup, menos de 5 minutos o poco más de un minuto en hacer el setup con nuestros SLXD. ¿De acuerdo? Alguna información interesante es el SureTech Portal,
¿vale? Donde podremos encontrar mucha información, archivos de firmware, de software. Hay una herramienta que me gusta mucho, aquí tendrá una herramienta de comparativa. Podremos comparar un SLXD con un QLX, con un ULX, podremos hacer la comparación de cualquier micro, de cualquier cápsula. Es decir, creo que es una página bastante interesante. Si nos registramos en el Workbench Scan Library, podremos coger y tener escáner que ha ido subiendo de una manera corporativa a la gente, y también es una base de datos muy interesante, sobre todo si vamos a viajar o estamos en ciertas zonas, saber qué escáner tenemos. Y tenemos todo, Sure tiene el Sure Audio Institute en el enlace que podemos ver aquí, ¿de acuerdo? Donde hay toda clase de formaciones, hay una certificación de SLXD, hay un overview del SLXD, hay una formación que profundiza bastante en temas de RF, hay también formaciones y vídeos muy instructivos sobre el Workbench, o sea que también, bueno, pues muy recomendable que echéis mano del Sure Audio Institute. Por supuesto, en la página de IAR Pro también tenéis la programación de eventos que vamos a ir sacando y que iremos haciendo poco a poco, tanto presenciales como en este formato de webinar. Y también, bueno, pues deciros que Sure tendrá un stand en ISE, ¿de acuerdo? Y que, como no podía ser de otra manera, estáis todos invitados. Será un placer veros a todo el que queráis venir a hacernos una visita. Pues a quien no conozcamos, presentarnos, a quien conozcamos, pues volvernos a ver, compartir con vosotros novedades, resolver dudas y dedicar, pues, para proyectos más concretos que podáis tener, ¿de acuerdo? Pues cualquier cosa de Sure o cualquier cosa que os podamos ayudar. Yo estaré prácticamente todo ISE en el stand de Sure, y si no, habláis con vuestro CAM, con vuestra parte comercial, y que os reserve incluso una hora, os agende una hora y demás, bueno, pues para mejorar la agenda. Sin más, voy a abrir la parte del chat y vamos a ver qué dudas tenemos y si las puedo ir resolviendo. Vale, voy a dejar de compartir. Vale. Hay una pregunta, Luis. Sí. Si pregunta si el Flucon es compatible y recomendado para los micrófonos de análisis. Bien. Vale. Sí. Voy a poner un momento el chat, no sé dónde estoy. Vale, un segundo. Bien. Me comentan que una de las preguntas que está viendo es si es recomendable el plugin para análisis. Puedes utilizarlo para análisis, te cuento, con las mediciones que he hecho yo. La fase en la parte de abajo, en la parte de los subgraves, no se mueve, apenas se desplaza, ¿de acuerdo? Empieza a haber un ligero desplazamiento, creo que en el cálculo que hice yo, a partir de 400, de 500. Por lo tanto, para un alineamiento de subgraves o para tomar una respuesta de impulso, para tomar delays, totalmente válido. Si ya lo que queremos es ir un poco más allá, incluso mirar en otro tipo de frecuencias y demás, no te cambia mucho la fase, pero ya no tiene la linealidad que responde por abajo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, digamos que para un ajuste y optimización de equipos normal y sencillito, en el que alineo mis subgraves con mi main PEA, o que lo que quiero calcular es delay, donde la fase no me influye, lo puedes utilizar perfectamente. Si queremos cositas más complejas, yo te invito a que te pases por nuestra oficina, lo midas tú y veas si concretamente te vale para la necesidad que tengas. Por lo tanto, un poco es eso. Para cositas, digamos, sencillas y lo que es un alineamiento sencillo, te puede valer perfectamente. Si vas un poco más para allá, creo que es a partir de 400, 500, 600, no recuerdo muy bien, ya empieza a haber un pelín de desplazamiento de fase. Creo que no llega a haber un ciclo,
pero bueno, depende para qué te puede ser más significativo esto o no. Y voy a mirar preguntas. No sé si... Una recomendación para esto, no aceptar la respuesta de frecuencia del micrófono. A la respuesta de frecuencia, completando la pregunta, te va a afectar poco, no. Ahí, como te digo, el micro te recoge de 20 a 20 y lo que es la respuesta de frecuencia, no. Esa parte o esa peculiaridad de la fase es en la que podríamos coger y en la que te podría coger y afectar un poco, ¿de acuerdo? ¿En qué escenarios debo utilizar la Liquidal HA 8089? Vamos a ver. Esta es una antena pasiva, por lo tanto no vamos a compensar las pérdidas en nuestro equipo. Es una antena muy direccional, digamos. Si estamos hablando que con la UA874, lo que llamamos la pala, estamos en torno a un ángulo de unos 100-120, con este tipo de antenas, esta creo que tiene concretamente 50, pero bueno, si no vamos a la de cuidarles, vamos a encontrar entre 50 y 60 grados de cobertura. Por lo tanto, te va a ser útil, pienso, que cuando necesites una cobertura muy puntual, muy lejana y muy concreta. Normalmente este tipo de antenas, las helicoidales, se utilizan mucho más para INIAR, ¿de acuerdo? Alguna ocasión la he utilizado para micro, pero para cosas muy puntuales. Por ejemplo, he tenido un provocador muy largo y era un provocador muy pequeño donde, por ejemplo, había un cantautor que no se movía y estaba relativamente lejos de la posición del micrófono y no podía llegar con una antena. Entonces, he dirigido de una manera muy concreta la helicoidal, con la ventaja de que no hace falta polarizar nuestras antenas al tener una polarización helicoidal o hacia todos los sentidos, como lo queramos llamar. Por lo tanto, es para casos muy concretos. No es usual utilizar la helicoidal para microfonía, sobre todo por el hecho de que es muy drástica la caída que hay fuera de su ángulo de cobertura. ¿De acuerdo? Pero bueno, es una antena que puedes utilizar para casos concretos que te haga falta. Como digo, aquí lo importante es saber cuál es mi necesidad y para eso utilizar la antena. ¿De acuerdo? Si estoy en una sala pequeñita o en un escenario normal de, vamos a decir, 15-20 metros de boca, no la veo interesante porque cuando quiera abrir el ángulo suficiente ya me he salido de mi cobertura. ¿De acuerdo? Para hacer todo eso también muchas veces lo que se busca es ponerla muy alta para que te coja ese ancho y la cobertura necesaria. Pero vamos a decir que si necesitas grandes longitudes de espacio, una logoperiódica, lo que llamamos una pala, una 874, cubrirías más que perfectamente y también compensarías esa pérdida de cable. ¿Y qué splitter debes utilizar? Pues el splitter, te da igual el splitter que utilices. ¿Qué quiero decirte? Al final el splitter lo que te va a hacer va a ser esa señal de esa antena, repartírtela en ese diversity. Puedes utilizar cualquier splitter o llevártelo de forma directa. Al final un splitter, ya sea el 844 o el 845, lo que hace es dividir la señal que recoge una antena, dividirla entre los 4 o 5 receptores que tengamos en un diversity A y un diversity B. Tengamos en cuenta también que el diversity me lo está haciendo el receptor, ¿vale? No me lo hace el splitter. Por lo tanto, no hay ninguna recomendación. Por otro lado, como digo, normalmente las helicoidales se utilizan para combiner, ¿vale? O sea que sería pues más bien para emitir, ¿de acuerdo? Cuando el receptor cuádruple se pone en cascada, solo se puede usar con la misma serie o se podría mezclar con otro tipo de ULXD. Ha de ser la misma banda de frecuencia o puede ser de otra banda. Es la misma banda de frecuencias que tengas seleccionado. Siempre, esto vamos a tenerlo en cuenta, cuando yo haga una cascada, siempre tiene que ser en la misma banda de frecuencias que esté utilizando.
¿de acuerdo? Por lo tanto, y también utilizando en este rango de frecuencias, si yo tengo seleccionada un rango determinado en mi cuádruple, lo suyo es que ponga el siguiente en el mismo rango, ¿de acuerdo? En el mismo rango en el que voy a trabajar con los transmisores, porque digamos que sí voy a filtrar. ¿Podría poner un ULXD o podría poner otro equipo? Podríamos ponerlo, pero no me va a cubrir esa parte de rango. Los ULXD tienen un rango mucho mayor, ¿de acuerdo? Que lo que tiene un SLXD, por lo tanto dejaría fuera la parte que no me cubría ese rango. Para mí, bueno, la cascada es muy útil en ciertos casos, pero digamos que la parte del splitter es lo que pone un splitter para ciertas necesidades. Personalmente me gusta más. Para otros casos concretos, si solo necesito 8 micros que están en la misma banda de frecuencias, perfecto el hacer la cascada. Bueno, la pregunta de diferencias entre un QLXD y un SLXD, intento contestarte de una forma rápida, aunque bueno, quizá más adelante hagamos una comparativa entre diferentes series. Fíjate que con los QLXD me cambia el diversity, voy a tener otro tipo de modulación, voy a tener un rango mucho mayor, bueno, mucho mayor, voy a tener un rango mayor, ¿de acuerdo? Por lo tanto, voy a poder llegar a tener mayor eficiencia, es decir, voy a poder colocar dentro del mismo rango muchos más micros, y dada a que QLX es totalmente compatible con ULXD, voy a poder utilizar tanto el Boundary y el Gosnik, ¿de acuerdo? Cosa que en las series LXD no tengo. En la SLXD tengo Plugon, por ejemplo, y tengo el SLXD5, que es el portátil, que en la QLXD y ULXD no tengo. Digamos que esas sean las diferencias mayores, ¿vale? Sobre todo rangos mayores, diferente tipo de modulación y tengo, digamos, otro portfolio diferente en cuestión de transmisores. Se me ocurre que las petacas utilizan muchas pilas. Bueno, esto habría que mirar detalladamente. Para el TX de mano duran 8 horas. Habría que ver porque esto es muy difícil contestar. Debería durarte prácticamente también las 8 horas, pienso. Si la calidad de las pilas es la misma en el mano que en las petacas, habría que ver qué le pasa a la petaca. Habría que mirarla detenidamente. No me atrevo a decirte algo porque, bueno, es andar un poco a ciegas. Eso lo mejor es que luego te pongas en contacto con nosotros o con nuestro SAT y podamos ver exactamente qué es lo que ocurre con esas petacas. Otra pregunta, cuando comentabas que se puede conectar receptores de cables de red para hacer la configuración inicial, ¿es necesario configurar previamente las IPs? Sí, es decir, necesitamos estar en la misma red, aunque creo que, si no me equivoco, por defecto viene como DHCP. Por lo tanto, si no lo tocas, está todo en la misma red, debería coger y funcionarte y estar dentro del mismo rango. A priori debe estar todo en el mismo rango de IPs, evidentemente, pero si no se ha tocado antes y hay un servidor de HCP, lo vas a tener todos en la misma red, ¿de acuerdo? O sea que necesario. Cable LMR400 normal es algo duro para usar, suficiente maleable para usar. ¿Existe alguna alternativa de baja pérdida? Bueno, hay muchos tipos de cables, evidentemente. A mí personalmente, y uno de los que llevamos nosotros y el que utilizo para, digamos, para instalaciones más que requieren de tiradas largas de cableado, es Klotz. Tenemos el GA27 Flex, que creo que tiene una pérdida similar, si no menor, al LMR400. Hablamos de unos 10-11 dB cada 100 metros. Por lo tanto, imaginaros, podemos tirar con un GA27 Flex de Klotz, podemos tirar 100 metros y con un solo amplificador compensar la pérdida de 100 metros de cable coaxial. Por lo tanto, y como su nombre indica, GA27 Flex es bastante maleable, está hecho para montar en eventos. Digamos que es muy, muy parecido a la maleabilidad que tiene o al manejo que tiene un 213.
¿Existe una mejora sustancial de serie UR a SLX? A ver, aquí estás hablando, digamos, de dos series analógicas. Realmente hoy estamos hablando de un SLXD, ya hablamos en digital, y por supuesto la eficiencia espectral eh, ya es bastante notable a la serie UR. Luego ya también el tipo de modulación digital, al tener un tipo de modulación digital, no nos hacen falta los compander y demás que se utilizaba en la serie UR, y a partir de aquí ya sería un poco opinable, no subjetivo, qué tipo de audio te gusta más. Pero a priori, el día de hoy hemos hablado de la serie digital, por lo tanto, sin entrar en la parte más subjetiva de calidad de audio, digamos que a nivel espectral es mucho más eficiente. ¿Qué diferencia de calidad de recepción hay entre las antenas UA8 y UA860? Como he comentado, realmente no tengo mayor ganancia en una u otra. El mayor beneficio que tengo es sobre todo es el rango. Una UA8 va a tener un rango, depende, pero puede estar entre 40, 50, 60 megas a lo sumo y megas, kilohercios a lo sumo, y en lo otro vamos a tener desde un rango muchísimo más grande, desde 470 megas a 1100 megas, creo que era. Vale, por lo tanto, esa sería. Ganancia va a ser lo mismo. Es más cómoda, puede resistir mejor a lo mejor la U860 a la intemperie, pero digamos, no vas a tener una mayor ganancia. Hablamos de 2,5 o 2,15 dBi, sería haciendo una medida sobre una antena isotrópica, es decir, en condiciones normales y reales, lo que te está diciendo es que es cero en ambas antenas, por lo tanto es lo mismo. ¿Dónde puedo comprar transformadores y cables para Petaca Expert? Eso, ponte en contacto con nuestro SAT, con nuestra página o con la parte comercial y seguro que te pueden ayudar. El uso de bandpass filter externo y al rango mejora el desempeño del sistema. Bueno, al final estás aislando, sí, puede. No es necesario, en España no se trabaja mucho con filtros, pero todo lo que filtres de fuera siempre te va a ayudar, ¿de acuerdo? El tema es sobre todo encontrar filtros que se adapten a tu rango, ¿de acuerdo? Si haces una buena elección de frecuencias, haces una buena separación de las frecuencias con la parte que hemos visto guiada y haces un buen uso de los transmisores, me refiero ya en el sentido de no colocar dos transmisores, dos petacas juntas con las antenas juntas y demás, no es imprescindible. ¿Va a mejorar? Mejora, sobre todo cuando tendremos grandes rangos, por ejemplo, ya si te vas a un Axien que vamos de 470 a 638 y demás, ahí la utilización de filtros sí que puede mejorar. También era mucho más útil cuando el filtro front-end de los equipos en analógico trabajaba de otra manera, limpiabas mucho. Ahora es interesante, tienes mejor desempeño como pones, indudablemente, pero no lo veo una herramienta tan crítica para pocos micros también, o para un SLXD, como podríamos hablar. Hoy estamos hablando de un SLXD que lo que estamos buscando es la sencillez y a la misma vez la seguridad de un montaje de RF. A usar con Warband, ¿qué es lo mejor para hacer el scan? Un dispositivo aparte, un receptor. A ver, no hay ni mejor ni peor. Si solo tienes un rango, lo puedes hacer perfectamente con tu receptor, que realmente lo que tienes que hacer es con las características de tu receptor, hacer un escáner para saber qué es lo que va a ver él y qué es lo que no va a ver y evitar esas interferencias. Un receptor, un escáner externo, lo que nos va a dar la posibilidad es de tener, con un solo escáner, poder coger, hacer y cubrir varias bandas diferentes. Aunque con Warband hay un truco y hay una manera en la que puedes unir las diferentes bandas en un solo escáner. Eso lo podéis ver en internet o en algunas formaciones lo hemos visto o lo veremos. Pero es la comodidad. El tener un escáner externo sobre todo te va a dar la comodidad. Y también igual, hablamos, depende de los equipos que tengas, si tienes muchos modelos diferentes y demás, puede ser interesante tener un escáner externo. Si lo que queremos como hoy
es hacer unos cuantos canales de SLXD, unos cuantos canales, aunque sean muchos canales de SLXD, tener la seguridad de que mi frecuencia, la frecuencia que he puesto es segura y no va a tener interrupciones, no lo veo imprescindible, por así decirlo. Vas a poder hacer muchas más cosas y ver más cosas con un externo, pero no es imprescindible. UA845 de rango seleccionable implica que solo es para ese rango. A ver, cuando he dicho 845 de rango seleccionable es porque tienes rango en VHF, UHF y creo que, si no me equivoco, en DEC también. Pero tú lo que vas a hacer es solo seleccionar todo el rango, por ejemplo, para SLXD de todo UHF. Por lo tanto, realmente vas a poner un rango y te vas a olvidar, ¿vale? No serían rangos tan pequeños como lo que estamos hablando. Digamos que serían para bandas diferentes, porque, si no me equivoco, QLXD tiene algún rango en VHF y luego también se puede utilizar para algunos equipos en DEC. Por lo tanto, cualquier rango de SLXD trabajaría con el mismo rango y no lo cambiarías. Cubriría todo, cubriría desde 470, ahora mismo no recuerdo, creo que era 865, algo así. O sea que no te haría falta cambiar ese rango, ¿de acuerdo? Bueno, la imagen que he puesto directamente sin un switch es porque, bueno, la verdad es que ahora mismo no recuerdo si lo he probado, pero creo que sí, directamente lo puedes conectar. Pero bueno, es una imagen representativa y yo siempre pongo switch, ¿de acuerdo? Y configurar IPs previamente. Creo que si no tienes un servidor de HCP, aunque tengas un switch, creo que se va a la 169. 169.254.XX en un /16. De acuerdo, que incluso aunque pongas switch y no tengas servidor de HCP, automáticamente, si estás dentro de la misma red y está en DHCP, se te pondrá todo en el mismo rango, ¿vale? Por lo tanto, pero bueno, son imágenes representativas y tampoco he querido irme mucho más allá. Existe un modo predeterminado en el cableado de un receptor con un splitter. Si un receptor diga si tiene 8 vamos en el 1, la otra antena debe enchufarse en el B1 o es indiferente. A priori es indiferente, pero la mayoría de los fallos que se cometen en RF es porque al final, al no tener un procedimiento o un seguimiento, ¿de acuerdo? Terminamos liándonos. Entonces tú imagínate que conectas en A1 y en B2. Si todo va bien, la RF te va a llegar bien. Pero si luego tú tienes que hacer un chequeo de la pérdida que vas teniendo por cable o ver por qué en una antena tienes más pérdida que en otra, te va a complicar mucho la resolución de problemas. Por lo tanto, para mí en RF, el ser muy ordenado y el tener en cuenta todos estos detalles, también lo que me hace es una resolución de problemas mucho mejor y más rápido. Y eso, sobre todo cuando se hace directo, tiene un valor incalculable. O sea que, aunque digamos que a nivel efectivo no te vaya a afectar a uno y un B2, porque, como digo, dividir de 1 a 5, a la hora de resolución de problemas y tener tu esquema mental y organizado, creo que es muy, muy importante. En el emisor, cuando se aconseja la potencia RF, alta o baja. A ver, ahora en digital, cuanto la emisión sea menor, mucho mejor, porque invadirás menos o serás menos agresivo, digamos, a ensuciar esa parte del espectro. Con esto digo, en analógico era imprescindible porque las intermodulaciones eran muy grandes. En digital, las intermodulaciones prácticamente, digamos, no existen, pero se pueden obviar de una manera mucho más generalizada. Vale, cuanto más altas pongas tu potencia, más altas serán tus intermodulaciones. La potencia yo creo que hay que poner la menor posible siempre que eso te cubra una sala o el venue que necesitas. Si es una sala pequeñita, con 1 milivatio vas a tener de sobra. Si quieres cubrir un escenario, probablemente 1 milivatio se te pueda quedar corto y con 10 milivatios lo puedas cubrir de sobra. Además, hazte, por ejemplo, que tienes una convención, típica convención en hotel o una sala en una compañía y tienes muchas salas una al lado de la otra. Si utilizas 1 milivatio
para cubrir tu propia sala, probablemente ese micro no te afecte a otras salas. Y con eso ya podemos ir a configuraciones del tipo, si yo no llego a otra sala, no es porque vaya a tener la misma, sino esa frecuencia no va a intermodular con otra que pueda dar de resultado la que tengo en la otra sala. Es decir, cuanto más claridad tengamos en esto, mucho mejor. ¿Podemos mezclar series en una misma instalación a 8 cada 3? Sí, por supuesto. Y simplemente tener en cuenta, además es una forma de hacerlo más eficiente, mezclar diferentes rangos y poder coger y poder meter muchos más canales por rango. Lo único que tienes que tener en cuenta es que si utilizas un splitter, todos los splitters de Shure que te cubran el rango de todos estos diferentes rangos, pero como hablamos, si el splitter me cubre de 470 a 865, me va a cubrir todos estos rangos, o sea que por el splitter ya no habría problema. Y exactamente lo mismo en las antenas. Si utilizo una 874 o una 860, no tendría problema. Debería tener cuidado porque no me lo va a cubrir si utilizo una UA8, por ejemplo. ¿Compartir esta grabación de pantalla en algún lado? Sí, creo que mi compañero marketing lo pondrá en nuestra página. Que no sé si estará en YouTube y creo que también incluso se os enviará un mail agradeciendo la asistencia y con el enlace. Y si no me he saltado ninguna, creo que ahora mismo están bastante resueltas las preguntas. Si me he saltado la pregunta de alguien, disculpar, volvérmela a hacer o repetirme, pero creo que iré leyendo. Tú lo tienes ahí. Bueno, pues como todo, agradeceros mucho la asistencia. Me he ido un poquito del tiempo irremediablemente. Haremos más webinars, os invitará. Y muchas gracias a todos. Un saludo y a quien pase por ISE, nos vemos en ISE. Saludos.